Listo. Ahí les aviso, ¿verdad? Estamos grabando. Listo, ahora sí. Sí, Muy bien. ¿Por dónde íbamos? Ah, listo, listo. Bueno, nosotros todo el tiempo, cuando tenemos que mezclar, ordenar elementos, nosotros siempre hablamos de combinar, ¿verdad? Estoy en lo cierto. Nosotros siempre hablamos de combinaciones. Eh, vale anotar que no todo en esta vida son combinaciones. Deme un segundo porque creo que voy a estornudar. Ah, no, no, ya se me fue. Sepan que no es COVID y la ventaja es que a través de la virtualidad no se contagia. Aunque esto del COVID yo creo que ya pasó. Ahora es como la influenza, ¿eh? Un virus que anda ahí y al que le toca, le toca. Entonces resulta que ahora nos damos cuenta, no descubrimos, sino que nos damos cuenta que no todos son combinaciones, porque nos dicen que para ordenar elementos, cierta cantidad de elementos que necesitemos ordenar, hay dos maneras de ordenarlos. Vean qué interesante. La primera manera sería la permutación, de una manera de ordenar elementos de un grupo de elementos, llámense los objetos que pertenecen a un grupo, elementos del grupo. También podemos decir que el grupo es un arreglo. Entonces, esta sería una palabra muy interesante de analizar. Ahorita la analizamos, esa palabra arreglo. Es más, voy a escribir para reforzarlo más. En la permutación podemos destacar la siguiente cosa. El orden, el orden es importante, vean. El orden es importante. Esa es la permutación. Recordemos, estamos ordenando elementos de un grupo y luego decimos combinación, combinación. Entonces decimos que la combinación, el orden no es importante, ¿vieron? Esas serían como las dos grandes categorías que tenemos a la hora de ordenar, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que existen dos formas de ordenar, dos formas de ordenar elementos, elementos en un arreglo, ¿verdad? Y ahorita le damos un énfasis a la palabra arreglo. Por eso es que estos temas son importantes para nosotros informáticos, porque se relacionan directamente con lo que estamos haciendo a nivel de desarrollo, a nivel del desarrollo de software. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son? Así sería, en orden. Permutación y combinación. Y lo único que, los dos son ordenar elementos, pero en uno el orden importa y en el otro el orden no importa. No hay mayor relevancia en el orden. Ahora, antes de continuar con esto, ¿verdad? Quiero hablar de esto. ¿Saben lo que es un arreglo en el ámbito de informática? No, profe. Ámbito de la informática. Aquí está la pregunta, vean. ¿Qué es un arreglo? Vean, porque aquí salió esta palabra arreglo, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, existen dos formas de ordenar elementos en un grupo de elementos. Podríamos decirlo así, perfectamente, ¿verdad? Es lo mismo. Pero como lo estamos casando con el área en la que nosotros trabajamos, en la que nos desempeñamos, en la cual nos estamos formando, en vez de decir grupo, estamos diciendo arreglo. Ok, de esta pregunta, ok.
La vamos a dejar pendiente. Entonces voy a bajar un nivel. Yo creo que esto yo lo había preguntado en la sesión pasada. Y ustedes dirían, ay, el profe, ¿quién lo aguanta con esas preguntas que hace todo el tiempo las mismas? El ámbito de la informática, ¿verdad? ¿Quién de ustedes me podría decir esto? ¿Qué es una variable? Sin googlear. Ok. Alguien me levantó la mano, ya lo atiendo. Es aquí. De la informática, señor, aquí. ¿Quién tiene la respuesta para la pregunta número 2? Esta sería la 1 y esta sería la 2. Y alguien levantó la mano, déjenme ver quién era. Eh, no, no hay nadie. Señores, siéntanse libres de participar y responderme cualquiera de las dos preguntas. Es más, le voy a dar vuelta. Esta va a ser la pregunta número 1 y esta otra va a ser la pregunta número 2. Estamos casando lo que estamos estudiando con el campo que nos interesa, la informática. ¿Qué es una variable? Profe, una Sí, consulta. señor. Don Melvin. No sé si está bien o no. Es un sistema de almacenaje. No, pero son primos. Mm, O sea, no, pero por ahí va la cosa. Yo creo que habíamos hablado, me acuerdo, o será otro grupo, yo me acuerdo que habíamos hablado de esto, pero no importa, vamos de cero. Vean, y voy a devolverme un poquito más, ustedes discúlpenme, en verdad, pero el interés mío es que ustedes, como buenos que son, no dejarlo sin haber visto hasta el último recodo del tema que estamos estudiando, para no desasociarlo. Que ustedes digan, porque usted está estudiando métodos de conteo. No sé, porque estoy llevando informática, pero ¿por qué? Si las computadoras que tienen que ver con los métodos de conteo, entonces significa que ustedes no estarían aprendiendo significativamente, o sea que lo que están aprendiendo no es significativo. Entonces yo lo que estoy tratando ahorita es de volver significativo el tema que estamos estudiando porque realmente se entrelaza con el desarrollo de software. Entonces, para lo mismo, vean esto. Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Conocen lo que es la memoria RAM? ¿Conocen? Lo que es memoria RAM. Hijo de pucha, pero este profe, ¿qué? Es un examen. Mem- Memoria RAM, ¿saben lo que es? Sí, profe. ¿Qué es? Cuénteme. Estos nos almacenan, ¿cómo es? Datos temporales de los sexo para el procesador. Ciertísimo, es ciertísimo, para ver. ¿Quién fue el que me dio el aporte? Adrián. Sí, señor, profe. Adrián, es cierto, tienes toda la razón, no se la va a quitar. RAM significa en memoria, en inglés es Random Access Memory, que sería memoria de acceso aleatorio. Nombre raro, ¿ah? Les voy a explicar. Y una memoria RAM, si nosotros la pudiéramos abrir la compu y ver la memoria RAM, una memoria RAM se ve así, vean. Esto es una memoria RAM. Aquí está. Esto es una memoria RAM. ¿La han visto alguna vez? Cuando uno abre la compu tiene unas paletitas, generalmente, bueno, de color verde o negras, ahí muy envueltas, depende de lo caro que sean. Es la memoria de la computadora. Realmente nosotros podemos distinguir muchos elementos en la computadora y nosotros nos familiarizamos mucho con este, que sería memoria RAM, sería la memoria temporal, como acaba de decir Adrián, ¿verdad? Fue Adrián, no me equivoco. Es de carácter temporal y a veces tendemos a confundir la memoria de la computadora, la, la,
la confundimos con este otro elemento de la computadora. Ustedes también lo conocen. Voy a poner uno viejo. Podría poner uno de estado sólido, pero voy a poner uno mecánico porque tal vez hay más oportunidad que lo hayan visto. Conocen esto que voy a poner aquí, vean. ¿Saben lo que es? El disco duro. Disco duro. Sí, disco Vean, duro. ¿verdad que sí? Este es un disco duro mecánico. Y nosotros tendemos a creer equivocadamente, pero es normal que pase. Nosotros a veces confundimos el disco duro, ¿verdad? Nosotros confundimos el disco duro con la memoria RAM y son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces resulta que el disco duro es almacenamiento, eso es almacenamiento. El disco duro es almacenamiento de datos, ¿verdad? Y esto es memoria. Es parecido, pero es diferente. Nosotros pensemos en la memoria a corto plazo, sería la memoria RAM. Y la memoria a largo plazo, por llamarle de alguna manera, sería el disco duro. Si algo se va a guardar, se guarda en el disco duro. Si algo es para el momento y después se descarta, en la memoria. Y les voy a explicar por qué los porqués, ¿verdad? Resulta que, no se duerman, resulta que nosotros, ¿ustedes han visto o han abierto alguna vez un disco duro mecánico? Sí. Sí, profe. Es interesante, es como un tocadiscos, ¿verdad? Un disco duro mecánico es así como un tocadiscos. Tiene un disco y una aguja, ¿verdad? Y aquí se escriben los datos, los datos que se van a almacenar. ¿Y alguna vez han visto o han instalado un sistema operativo en una computadora o han instalado un programa en la computadora? ¿Alguna vez? Sí. Cuando uno instala el programa, el software, se instala en el disco duro, ¿verdad? Los programas se guardan en el disco duro, ahí se cargan en el disco duro. Entonces, vean, ya casi termino este pequeño resumen de por qué de los porqués. Los programas se guardan en el disco duro. Se guardan, pero los programas trabajan en la memoria RAM. O sea, ellos viven en el disco duro, pero cuando los ocupamos, suben a la memoria RAM. Entonces los programas trabajan en la memoria RAM. Ahí trabajan, viven en el disco duro, pero trabajan de forma obligatoria en la memoria RAM. Ajá, listo, ¿verdad? Ustedes han visto que el momento que uno prende la computadora tarda unos segundos y a veces un minuto, 2 minutos la computadora en poder ser útil para nosotros. No es como el tele, que uno lo enciende y rapidito ya está cambiando uno los canales. La computadora tarda un lapso de tiempo entre el momento que la encendemos al momento que la podemos usar. Ese tiempo que nosotros esperamos es el tiempo en que el programa guardado en el disco duro se aloja en la memoria RAM, ¿verdad? Porque ellos trabajan aquí, no en la memoria, en la memoria, ¿verdad? Entonces resulta, mi casa escribió peor, memoria, ellos trabajan aquí. Por eso es que nosotros tenemos que esperar a que se carguen en la memoria. Jerry, cuénteme. Jerry, Profe, una pregunta. sí señor. Saliéndome del tema, ¿verdad?
Es que yo a veces no me puedo conectar a las clases porque yo trabajo, ¿verdad? Y a Sí, veces señor. trabajo de noche, entonces a veces se me hace difícil como conectarme. Entonces, en este caso, yo estoy trabajando. Ajá. Entonces, no sé si queda grabada Sí, la señor. clase. Ah, ok. Ujú. Nada más es para... Correcto, Jerry. Estamos grabando la sesión y Dios primero, ahorita como de pasado 45 minutos después de que terminemos, ya está disponible el video en el módulo 2. Dios primero, eso sí. Entonces podemos volver a repasar la sesión. Ok. Ahora, vean, voy a hacer esta explicación que se me está haciendo más larga de la cuenta. Resulta que cuando nosotros programamos los datos que recibimos por parte del usuario, los guardamos en una variable. Los datos que nos da el usuario, por ejemplo, cualquier dato que se vaya a manejar brindado por el usuario antes de guardarse en el disco duro, se guarda en una variable. Entonces, la definición de variable es la siguiente. Una variable es un espacio reservado en la memoria del computador donde se aloja la información temporalmente. Eso es una variable, un espacio reservado en la memoria. Por ejemplo, que yo quiero hacer un programa que haga sumas. Entonces yo vengo aquí en la memoria RAM, declaro una variable, dependiendo del lenguaje que estoy usando, declaro una variable y yo reservo un espacio en la memoria. Lo reservo un campito. ¿Para qué? Para que los datos de mi programa yo los meto cada dato en una variable diferente, ¿verdad? Ahí puedo meter yo los datos con lo que voy a trabajar. Y la segunda pregunta dice, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es un conjunto de espacios reservados en la memoria. Eso es un arreglo, un conjunto de espacios reservados en la memoria. Si la variable era un espacio, un arreglo es un conjunto de espacios reservados en la memoria. Hay dos tipos, que son vector y matriz. Y no voy a ahondar más porque este tema ustedes lo estarán estudiando en otra asignatura. Pero entonces un arreglo, si una variable es un espacio, un arreglo, una variable se vería de esta manera. Un espacio reservado en la memoria. Un arreglo sería varios espacios, ¿verdad? Ordenados de forma continua, reservados en la memoria, ¿verdad? Entonces resulta que de la manera en que se estén ordenando esos espacios de manera aleatoria es como podemos tener acceso a ellos, ¿ven? Entonces tenemos que, aquí tenemos un arreglo de 4 campos y una variable y una variable siempre va a tener un campo, ¿vieron? Variable, variable, y esto es un arreglo. De cómo nosotros ordenemos o de cómo la computadora ordena la información en estos campos es el tema que estamos tratando de hoy, ¿verdad? Que son combinaciones y permutaciones. Más o menos para que ustedes vean cómo nos estamos casando con el tema que estamos estudiando. Entonces, tenemos que el orden importa. Si es permutación y si es combinación, el orden no importa. Y voy a poner un ejemplo como para ilustrarlo un poquito más. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, vean, la contraseña para entrar a mi computadora, a mi laptop, eh, la contraseña es 5, 10, 100, 1. Esa es mi contraseña, ¿verdad? Y el orden es importante, porque si ustedes dicen, ay, yo me acuerdo que tenía un 1
y que tenía un 5 y que tenía un 100 y que también tenía un 10. Y de ahí son los números, yo los voy a poner a como caigan porque de ahí son los números. Y resulta que entonces, que cuando nosotros hablamos de combinaciones de la caja fuerte, no son combinaciones, vean qué lindo, son permutaciones, porque el orden importa. Si yo coloco los elementos en un orden que no es el adecuado, esa computadora no va a iniciar sesión, ese candado no va a abrir, esa caja fuerte no va a abrir la puerta, ese cajero automático no me va a dar la plata, porque son permutaciones, no combinaciones. El orden importa. Un ejemplo de combinación, ¿cómo identifico yo que no es permutación? Es una combinación. Entonces a mí me dicen que el pasaje del bus vale 175 colones, ¿verdad? Entonces yo tengo, no sé cuánto vale el pasaje del bus, pero bueno, en un caso supuesto, yo tengo una moneda de 100, ¿verdad? Una moneda de 5 y una moneda de 25, ¿no? ¿Cómo sería? Una moneda de 100, una moneda de 50 y una moneda de 25, el pasaje del bus. Yo le tengo que dar al chofer esas monedas en orden, ¿verdad que no? Yo le podría dar al chofer, le podría dar la de 25 primero, yo le podría dar la de 25 primero y después le doy la de 100 y después le doy la de 50, igual me va a dejar treparme al bus. Entonces resulta que cuando el orden no importa es una combinación y cuando el orden importa es una permutación. Y entonces ahí es donde uno puede reconocer si es combinación o permutación. Eso es. El orden importa o no importa y ahí identificamos. ¿Qué les parece? Se me durmía, ay, dormía mis alumnos, no puede ser. Ah, bueno, qué dicha, están despiertos. Más claro, sí, profe. ¿Verdad? Todo Entonces, claro, profe. qué bueno, Kiani, qué bueno, porque resulta que esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer, que si el orden importa o no importa, ¿verdad? Entonces, aún yo sé, y tal vez ustedes me van a criticar por eso, pero denme un chance. Yo hice algo en la tarea que, bueno, lo hice porque los me caen bien, pero yo pienso que está bien hecho, pero ustedes pueden pensar que está mal hecho. Entonces, vean lo que hice yo en la tarea. Está la tarea, ven. Uy, vea qué terrible, falta una tilde. Yo identifiqué cada, cada ejercicio para que ustedes supieran cuál fórmula aplicar, ¿vieron? Estará mal hecho, debería de no ir esa identificación ahí. Ahí está, esos son. Entonces aquí habría que resolver con permutación. Aquí nos dice que se resuelve con principio fundamental de producto. Aquí es otra permutación otra vez. Aquí otra permutación y al final aquí tenemos una combinación, ¿verdad? Pero al final, si uno quitara esto y ustedes evalúan si es importante el orden o no es importante. Por ejemplo, si a ustedes les dan, ustedes han visto ese candado, yo creo que de bicicletas, que tienen unas rueditas para ponerle uno la contraseña para que el candado abra. ¿Han visto esos candados que tienen como unas rueditas y uno le da vuelta y tiene números, ¿verdad? Sí. Entonces ustedes le dicen, vea, la combinación del candado de mi bicicleta es 1, 2, 3, ¿verdad? Eso y la palabra combinación se usa, ¿verdad? Aunque ya sabemos que no es una combinación, es una permutación, por el simple hecho de que el orden importa. Porque si yo pongo 2, 3, 1, no va a abrir. El orden importa, permutación, aunque en el diario vivir le digamos que es una combinación, la palabra está muy mal aplicada. ¿Qué más podemos decir respecto a este tema? Cuando el orden importa, cuando el orden es importante, o sea, cuando es permutación,
Hay dos tipos de permutaciones. Hay dos tipos, que sería con repetición, sin repetición. O sea, se vale repetir, porque nosotros tenemos elementos en el grupo que pueden estar repetidos. Nosotros tenemos elementos en el arreglo que pueden ser, que se pueden repetir y no importa, ¿verdad? Entonces, a veces se puede repetir, ¿verdad? Se permite repetir, a veces es permitido repetir. Y otras veces el orden importa, pero no se permite repetir. ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos contraseñas de lo que es Internet Banking, en la mayoría de las ocasiones son permutaciones sin repetición. No se permite repetir. Si ustedes quieren hacer una contraseña que sea NN22 WW, no, el sistema no lo va a aprobar porque es una contraseña a nivel de permutación, o sea, el orden importa y no se permite repetir. ¿Les ha pasado alguna vez? A la hora de hacer una contraseña, no les deja la contraseña porque dos elementos estaban repetidos. Sí, profe. Ok, entonces nosotros estamos enfrente ahí, en ese momento estamos enfrente de una permutación en donde no es permitida la repetición. A veces sí se permite que se repita. Y sigue siendo una permutación siempre y cuando el orden es importante. Porque si ustedes van a hacer una contraseña de se fueron al todo incluido y tenían que guardar algo ahí en la caja fuerte de la habitación y resulta que usted dice, no, yo no me voy a estar matando, yo le voy a poner 888 a la contraseña. Se lo acepta porque se permite la repetición. El elemento se puede repetir. Pero es importante, ¿verdad? Si ustedes ponen 8899 para que no se les olvide y es permutación porque ustedes ponen 9988 ya no sirve. Entonces sigue siendo permutación, pero se permite repetir. Entonces hay dos maneras, hay dos tipos de permutaciones con repetición o sin repetición. Cuando a mí me hablan de permutaciones, que donde sí se puede repetir, son muchísimo más fáciles de calcular, ¿verdad? Podemos decir que es la más fácil de calcular. O sea que no hay que quebrarse mucho la cabeza uno a la hora de calcular si hay repetición. Y también, ¿verdad? Nosotros podríamos calcular, bueno, voy a extender esto. ¿Por qué es la más fácil de calcular? Porque ustedes les pueden decir, y es la más fácil, o sea, son las más fáciles, es lo más básico y lo más básico, donde nosotros tenemos dos maneras de contar los elementos de un arreglo. Una manera sería contando de uno en uno. Así fue como los seres humanos empezaron a contar. Tenían 10 ovejas y ellos empezaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y contaban de una en una. Entonces después aprendieron a sumar. Sumar es un método de conteo. Y ellos decían, bueno, tengo 5 allá, en aquella loma, y 5 están debajo del árbol. 5 más 5, 10 ovejas. Y no tenían que contarlas una por una. Otro método que nos permite contar sería la multiplicación. Y nosotros decimos, tengo un lote que tiene 10 metros de frente por 70 metros de fondo,
Entonces 10 por 70, ese lote tiene 700 metros cuadrados y son formas de contar, no tengo que ir a contar metro por metro, sino que con el principio de la suma y con el principio del producto podemos sumar de una manera muy rápida. Es como la que usamos siempre, la de todos los días. Ajá. Ok. Entonces, también tenemos de repente que no se permite las repeticiones, no se permiten. Y también no nos vamos a morir por eso. También es fácil de calcular si no se permite repetir, porque se calculan utilizando la función factorial. La función factorial se representa de la siguiente manera. Uy, perdón. Se representa de la siguiente manera. Esto significa, esto se lee así. 4 función factorial. Y se calcula de la siguiente manera. Y se calcula de la siguiente manera. Yo multiplico los números de manera descendente, todos los números que componen ese valor. Entonces yo diría 4 por 3, perdón, 4 por 3 por 2 por 1 y ahí estoy resolviendo la función factorial. ¿Ok? Y eso me da, si mal no me equivoco, el resultado es 24. ¿Ok? Entonces, eso nos permite a nosotros contar de una manera muy rápida, saber cuántos arreglos diferentes podemos obtener sin repeticiones en un arreglo donde el orden es importante. Ahí lo resolveríamos de esa manera. Entonces a mí me dicen, tengo 4 sillas, 4 sillas diferentes. ¿De cuántas maneras puedo acomodar yo las 4 sillas frente al televisor, puestas en fila? Y entonces yo digo, bueno, muy bien, ¿de cuántas maneras diferentes esas 4 sillas? Y yo digo, bueno, le hago función factorial. Entonces yo digo, 4 por 3 por 2 por 1. De 24 formas diferentes se pueden acomodar esas 4 sillas enfrente del televisor. Y lo resolvimos de una manera muy rápida también. Cabe decir que si no queremos sufrir mucho con el tema de estar haciendo esta fórmula, ¿verdad? Si nosotros no queremos sufrir mucho haciendo que nosotros nos digan, bueno, tengo 120 balones, 120 balones, ¿de cuántas formas diferentes yo puedo repartir esos 120 balones a 120 niños para que todos obtengan un balón diferente? Y yo, híjole, ¿verdad? Yo tengo que empezar a hacer, ¿verdad? 120 por 119 por 118. Y yo, ay, Dios mío, no. Entonces, en las calculadoras, no sé si alguien guardó de sus tiempos de cole, guardó la calculadora que se usaba en matemáticas, la famosa calculadora científica. ¿La guardaron? Sí, señor profe, para bachillerato. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Ahí la tienen. Bueno, toda sirve, no la descuiden. Resulta que podemos ver que tiene, ven esa X se puede ver a través de la pantalla, esa X que está marcada ahí la ven, X, signo de admiración, Sí, se medio ve, ese botón se activa con la tecla Shift, que va a las funciones secundarias, la función principal es X a la -1, y nosotros ponemos un número y lo elevamos a la -1 tocando este botón. Pero si de un número nosotros queremos obtener el valor factorial, la función factorial, presionamos Shift, perdón, colocamos el número, escribimos el número, Shift, y presionamos este botón y nos devuelve el resultado, ¿verdad? Si ustedes dicen, ponen 4, Shift, función factorial, les devuelve 24, ¿verdad? Y para los que perdieron esta valiosísima calculadora, que yo no la he dejado de usar desde hace como, híjole, más de 30 años,
en los teléfonos inteligentes, existen calculadoras científicas también y funcionan exactamente igual, lo pueden creer. Entonces ni siquiera tenemos que andar la calculadora en la bolsa. Vean, esta es una calculadora de Android y vean, díganme que no es la misma cosa, vean. El botón de segunda función y la segunda función, ahí está, funciona de la misma manera. Ahora, es más, esperen, déjenme ver y les digo el nombre de esta aplicación. Yo creo que yo la tenía instalada para que la tengan a mano. Ah, ¿será capaz que no la tengo? Sí, sí la tengo. Esta aplicación se llama así, lo escribo. Si la quisieran instalar, ¿verdad? Para que puedan probar eso que están trabajando. En Android, no sé en iOS, yo creo que en iOS también hay. En Android hay una calculadora que se llama, yo la busqué, yo me tomé una tarde para esto y buscar la calculadora más parecida a la calculadora científica que se usó para bachillerato. En Android se llama Calt, sí, y se parece un montón a la calculadora, a esta calculadora que aprendimos a usar en el bachillerato. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok. Entonces, vamos bien hasta aquí. ¿Qué les Sí, estoy señor dando? profe. Les voy dando truquillos al mismo precio, no se les va a cobrar más. Entonces, vamos a pensar en un ejemplo súper interesante. Bueno, ya dimos el ejemplo de las 4 sillas enfrente del televisor, pero también muchas veces tenemos problemas que cambian la forma en que lo vamos a resolver, ¿verdad? A veces pasa eso también, que tenemos que resolver problemas que no, que ya se salen un poquillo del, de lo que es lo cotidiano y tenemos que meterle un poquillo más de complicación, pero van a ver que se puede complicar si queremos y puede ser fácil si no queremos, ¿verdad? Voy a poner aquí se resuelven con función factorial. Función factorial, así. Entonces vean qué interesante. Resulta que a mí me dicen, volvamos a eso de las sillas. A mí me dice que yo tengo 10 sillas. En la primera fila del cine, ¿verdad? Que en esas 10 sillas se van a sentar 10 personas. ¿Cómo se sienten? No importa, que se sienten a cómo van llegando. Pero también me dicen que de esas 10 sillas, 3, ¿verdad? Es importante saber de esas 3, tengo que sentar exclusivamente a 3 personas en esas sillas. El orden importa. ¿De cuántas maneras diferentes podría sentar yo a 3 personas de un conjunto de elementos que tiene como 10 elementos en total? Vean qué interesante. 3 de 10, ¿verdad? La fórmula, la fórmula para resolver este tipo de problemas, pero ustedes van a ver lo interesante, los 2 veces interesante que es esto. La fórmula es la siguiente. Yo tengo que reconocer 2 valores, que son n, que sería tamaño total del arreglo, voy a ponerlo aquí, n es la variable que representa el tamaño total de los elementos
del arreglo. ¿Verdad? Eso es N. Y R es un segmento, R es un segmento del arreglo principal. Una porción del arreglo principal. Entonces, si a mí me están diciendo en el problema que tengo 10 sillas, pero que de ese total solamente me interesa saber de cuántas formas yo puedo permutar 3 sillas, entonces yo ahora tengo que para resolver ese problema, tengo que n es igual a 10, que es el total del tamaño del arreglo, y r es igual a 3. Entonces esto es importante a la hora que nosotros tenemos la fórmula, que no es necesario tampoco memorizarla, con que solo sepamos cuál valor es n, cuál valor es r para resolver el problema, entonces ya nos podemos dedicar a saber que la fórmula dice que la fórmula es esta para resolver ese problema, dice la vía dolorosa, le llamo yo, porque es la manera larga, dice que n menos r, así sería función factorial, así. Entonces, n función factorial sobre n menos r función factorial. Esa es la fórmula que nosotros tenemos que resolver para saber de cuántas maneras diferentes podemos organizar 3 de 10 sillas, de un total de 10 sillas. Entonces, para saber la respuesta a esa importantísima pregunta, resolvemos esta fórmula y muy fácil, reemplazo estos valores por los que están en la fórmula. Entonces yo digo, bueno, muy bien, empecemos. 10 en función factorial sobre 10 menos 3 función factorial, ¿verdad? Y, ok, recordémonos que esta es la vía dolorosa, porque hay una manera más rápida, pero igual hay que ver cómo se resuelve las dos maneras. Entonces, a ver, entonces yo digo que esto es igual, ¿verdad? Y yo lo desarrollo completo. Y yo le digo que esto es igual a 10, va a ser el camino completo, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Sobre, hay que desarrollarlo así en la tarea. Si fuera que van a hacerlo de esta manera, si no, lo pueden hacer de la otra, ahorita lo explico. Sobre 10 menos 3 es 7, función factorial, ¿verdad? El resultado de eso. Entonces esto sería igual. ¿Alguien tiene una calculadora ahí a la mano? Yo tengo. 720. 720, ah. Ok. 720. Y 7 función factorial. Esto hay que desarrollarlo punto por punto, que no se nos escape nada. Ah, no, ese no era. Era este de aquí. Entonces yo digo que esto está sobre 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. No, con permiso. El 720 es el total, entonces está mal. ¿Alguien me multiplicó esto? Espérense para sacarle yo entonces función factorial. Aquí tengo una calculadora yo para tener que multiplicar todo eso. Entonces dice 10 función factorial. 3.628.800. Ok, listo, esa es. Ya me extrañaba mi 720. 3 millones 628. 628800. Así, ¿verdad? Sobre
sobre todo esto, ¿verdad? Y yo digo, igual, aquí, déjame quitar esto. Hágame una ecuación, ¿verdad? Porque el Word, no era eso, era este, ya. Y esto daría entonces 3.062.8800. Así era. Sí, señor. Sobre, ¿cuánto 5.040. da la? 5.040. 5.040. Eso es una división, ¿verdad? Sí, señor. Esa división. 720, esa sí era la que Ah, daba. bueno, ya apareció el famoso. El porqué de los porqués. Muy bien. ¿Vieron qué cosa más linda? Cómo se resolvió. La vía dolorosa. Pero veamos, este es un método correcto. Todo esto que acabamos de ver es un método correcto, pero esto se puede resolver así también. Vean, ustedes dicen cuál les gusta más. ¿Se acuerdan que decíamos que eran 3 de 10? Entonces nosotros hacemos la función factorial 3 veces. 10 por 9 por 8 y adivinen qué. ¿Qué me hace eso? Esa multiplicación. ¿Cuánto da? 720 de la 720. vez. ¿Vieron? El camino largo nos da un resultado correcto. El camino corto también nos da un resultado correcto. ¿Vieron? Entonces, concluimos. Si nosotros tenemos un arreglo con n cantidad de elementos y necesitamos solamente ordenar x cantidad de ellos, entonces lo podemos hacer con esta fórmula o lo podemos hacer de esta manera. Las dos dan el mismo resultado. ¿Estamos? ¿Estamos felices? Son felices, ¿no? Son tristes. Bueno, me imagino que son felices. Voy a imaginarme que sí lo son. Ahora, Felices. ok, bueno, está bien, está bien. Démoslo por sentado, como dice Álvaro, somos felices. Muy bien, vean, vamos. Resulta que hay veces que hay elementos repetidos en los arreglos, ¿verdad? Puede darse que no todos los elementos en el arreglo son distintos. Hay elementos, pueden llegar a existir elementos que se repiten. Entonces, eso puede llegar a suceder, pero eso no va a ser el grave problema que nos vaya a afectar nuestra estabilidad emocional a ninguno de nosotros. Entonces, el mejor ejemplo de elementos que se repiten y que nosotros necesitamos calcular las diferentes formas de ordenar dichos elementos sería con palabras. Eh, pero puede ser aplica para cualquier caso en donde los elementos se repiten. Yo voy a hacer un ejemplo con palabras porque es el más fácil de manera de que se pueda ilustrar, pero si hay elementos en un arreglo que se repiten, ustedes necesitan calcular de cuántas maneras se puede ordenar, donde el orden es importante. Entonces hay una fórmula que es muy interesante analizar y ver su funcionamiento porque nos devolverá la respuesta. Voy a poner la fórmula primero. En la fórmula es necesario identificar dos variables. La variable n sigue siendo la misma. La variable n sigue siendo la misma, que es el tamaño total del arreglo. Y esta es la variable de la polémica. El enésimo elemento del arreglo. Bueno, no usemos esa palabra tan rara. El último elemento del arreglo, sí. Ese sería
los variables que entran a jugar en la fórmula, y la fórmula sería muy parecida a la anterior, donde podemos decir que n función factorial sobre elemento 1, tipo de elemento, ¿verdad? Primer tipo, función factorial. Segundo tipo, función factorial. Y ahí vamos. Y2, así, ahí, pero qué mención. Sí, es el programa, es el programa que me lo, él solito, ¿vio? De 3 hasta llegar a acá, que es el último tipo disponible. Entonces llegamos aquí a acá, que sería acá, sería el enésimo, el último. Esta es la fórmula. Porque no está difícil. Una fórmula sencilla si la sabemos trabajar. Entonces, y así sería. Ahí, ahí. Así. Esta es la fórmula. Apliquémosla en un caso. Bueno, ok. Aquí faltó, en la nomenclatura faltó otro, ¿verdad? Que es la T. Tipo de elemento. Así. Ahí tenemos ya todo la nomenclatura de la fórmula. Entonces veamos. Ejemplo. Ejemplo. Dígame una palabra para ver de cuántas maneras podemos ordenar las letras de esa palabra. Una palabra ahí, escoja una palabra. Cualquiera sirve. Informática. Mariposa. Híjole, Cohete no sirve, cohete. Uy, yo iba a decir extraterrestre. híjole. Escogí la mariposa porque A lo me mejor tiene gusta la cohete. me gusta la naturaleza y las palabras cortas. Si yo hubiera puesto la palabra, yo hubiera puesto así. Hubiera puesto mono. Todavía una más corta, ¿verdad? Sol. No, con cohete. Pero la mariposa, juguemos con la mariposa. Entonces, Profe, disculpa. Estamos con permutación todavía. estamos permutando porque el orden Ok, importa. ok. Estamos permutando porque el orden importa. Vean, vamos a hacer un truco ahora que estamos viendo tantas mariposas. Así, ¿verdad? Tomemos, ya tenemos una hora de haber empezado la sesión y vamos a tomar 5 o 6 minutos para estirarnos, tomar un poquito de refresco, de agua. Son las 8:30 de la noche. Nos vemos a las 8:35. ¿Estamos bien? De acuerdo. 5 minutos para estirarnos, señores, y después venimos a contar mariposas.
Bueno, muy bien, estamos de regreso y hablábamos de métodos de conteo, estamos en el ámbito de las permutaciones y estamos calculando contar las letras, de que en cuántas maneras podemos entonces combinar las letras de la palabra mariposa, donde el orden importa, permutación. Entonces, listos, continuamos. ¿Todos a favor? Adelante. Hágale, a ver. Sigámosle, Bueno, sigámosle. Hagámosle. Entonces, veamos. Dice así. Lo primero, entonces, sería es identificar los tipos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer una tabla para organizar eso. Voy a hacerla así, después la arreglamos. Entonces tengo yo tipo, letra. Recuerden que esto no es solo para letras, sirve para cualquier cosa. Tenga elementos repetidos. Cantidad, ¿verdad? Entonces vamos a empezar tipo 1. Yo creo que son como 4 tipos. Ahí vemos. Tipo 2. Tipo 3. Si no, agregamos más. Si fueran más. Tipo 4. Ok. La primera letra. ¿Cuántas? Bueno, la primera letra es la M. ¿Cuántas M tiene la palabra mariposa? Una. Ok. Una M. Ok, la segunda letra es la A. ¿Cuántas A encontramos en la palabra mariposa? 2. Ok. El siguiente es la R. Ok. R. Una. Luego, la siguiente es la I. ¿Verdad? Ahí está, la I. Una. Yo creo que me faltan 2 más. Ajá. Tipo 3, tipo 2. ¿Por qué aquí dice tipo 2 y es tipo 4? Y aquí dice tipo 5 y esta dice tipo 6. Y ahora dice aquí, ahora en la P, me faltó otra todavía. En la P, una. Y la O, una. ¿Ven por qué me gustaban las palabras cortas? Y una más. Que sería tipo 7, que sería la S, ¿verdad? Y sería una. Vean que ahí, como hay 2 elementos repetidos, ahí es donde encontramos que es esta fórmula la que hay que aplicar, porque hay elementos repetidos, ¿verdad? Si por ejemplo fuera la palabra carro, ¿verdad? Ahí tiene 2 R's, ¿verdad? Cualquier palabra podría presentar elementos repetidos. Entonces ahora para resolver vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a resolver con esta fórmula. Entonces vamos a cambiar las letras por los elementos. Entonces dice tamaño total del arreglo. Tiene 2, 4, 6, 8. Tamaño total del arreglo. Ok, entonces esto lo reemplazamos por un 8. Y ahora vamos con los tipos, del primero al último, ¿verdad? T1, T2, T1, 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 T1. O sea, somos muy unidos. Entonces dice así. Dice así. T2, ahí va bien. T1, T2, ¿verdad? Y aquí sería T1. Insiste. Luego sería, a ver si lo hago así. Pues son
Son, después del 2 hay 1, 2, 3, 4, 5 unos. Entonces vamos a hacer así. Ahí tengo 4 y me falta 1. ¿Ustedes saben qué operación hay aquí? Debajo del función factorial 8. ¿Saben? Creería que multiplicación. Correcto. Si nosotros no nos indican el operador, entonces es multiplicación, ¿verdad? Muy bien. Y entonces ahora resolvemos. Tenemos que multiplicar 1 por 2 por 1 por 1 por 1. Yo sé que todos saben la respuesta, pero ¿cuál es? Entonces sería 8 sobre. Ajá, 2. correcto. Sobre 2. Ah, bueno. Y 8 función factorial, ¿cuál sería el resultado? Ah, bueno, hagámoslo, desarrollémoslo como Dios manda. Ya arriba, sí. Desarrollémoslo completo. Sí, 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 correcto. Para no darlo por hecho. Esto se resuelve así. 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Yo sé que lo podemos calcular así rápidamente, pero es importante demostrarlo a la hora que ustedes desarrollen la tarea para yo poder entender y la universidad entienda también que ustedes saben cómo se desarrollaba esa fórmula, sin complicación. ¿Cuánto me da 8 función factorial? 40.320. Dice 40.320. Sobre 2, eso es una división. ¿Cuál es el resultado de la división? Ajá, 20.160, ¿no? 20.000 ¿cuánto? No está bien. 160. No está bien. Ok, sí sería. Algo pasó aquí. Dice, no, está bien. Es el resultado. Hemos llegado al resultado de esta fórmula. Esta es la cantidad de arreglos posibles con las letras de la palabra mariposa. Una Ajá, consulta. sí, señor. El símbolo de factorial de T1, T2, T1, 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 eso se elimina cuando hacemos la multiplicación. No, entonces aquí sería la función factorial de 1, ¿verdad? La función factorial de 1 es 1. El resultado de 1, función factorial, es 1. Y el resultado de 2, función factorial, es 2. Entonces, básicamente, ignorando las t's, ¿verdad? Ahí sería decir 1 por 2 por 1 por 1 por 1 por 1. ¿Lo vieron? Porque nos dieron ese beneficio, ¿verdad? Pero si por alguna razón aquí hubiera un 4 o aquí hubiera un 2, dependiendo de los elementos, perdón, un 2, un 3, dependiendo de los elementos, hay que desarrollar la función factorial del número, ¿verdad? En este ejemplo en particular, dio la casualidad que el resultado de la función factorial de cada valor era el mismo valor, ¿verdad? Pero ustedes tienen que sacar función factorial dependiendo del caso, tienen que respetar la fórmula que nos está obligando a sacar función factorial. Aquí podría ser así. Perfectamente podemos quitar esa t que no hace absolutamente nada, ¿verdad? Y nosotros también podríamos agregar aquí
El hecho de no ver el operador nos dice que es multiplicación, pero si fuera el caso, nosotros podemos agregar el operador aquí, porque es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué falta? ¿Qué sería? ¿Verdad? En este ejemplo en particular, de ahí nos dio 1 y nos dio 2, pero ustedes tienen que hacer función factorial de esos elementos sí o sí. O sea, si aquí hubiera un 4, hay que sacarle 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? Así sería. Vamos bien. Pero ahí sería mariposa. Ahí faltaría la A. Aquí está 2 para la A. Aquí es que yo lo empecé a corregir. 2 para la A. ¿Lo ves? Ah, ok, sí, ya. Y entonces Gracias. aquí dicen que hay 2 de tipo A. ¿Lo viste? De las demás dio la casualidad que había 1. Ok. Ustedes esto es bonito. Yo a veces lo hago con palabras muy sencillas, como por decir algo, cono, ¿verdad? Y ustedes pueden hacer la tabla de la cantidad de letras y las posibles combinaciones. Y es donde ustedes descubren que el resultado de la fórmula es correcto. Porque entonces ustedes hacen la cantidad de combinaciones y no hay otra forma de combinarlos que no sea la cantidad que nos ofrece la fórmula. Es totalmente confiable. Entonces, importante aquí, la nomenclatura, sustituir los elementos de la fórmula por los elementos detectados, desarrollar la fórmula y obtenemos la respuesta correcta. Así sería esa formulilla en particular, que yo creo que es una de las más elaboradas. ¿Ok? Como que la que requiere un poquillo más de esfuerzo, pero tampoco es que es algo que no podamos manejar. Si lo practican, si hacen algunas, si ustedes escogen unas palabras ahí y la practican, verán que rapidito lo dominan. Luego, para continuar con el tema, podemos también combinar. Ya permutamos. Entonces ahora también podemos combinar, ¿verdad? Y resulta que en las combinaciones, también hay 2 tipos de combinaciones. Se puede repetir, igual que la permutación, y no se puede repetir. Ok, entonces, se puede repetir, no se puede repetir. Y es combinación, el orden no importa. Interesante. Sí. Ok. Entonces, vean aquí un par de ejemplos que se me ocurren. Se puede repetir. Resulta que ustedes en la bolsa del pantalón es muy probable que puedan tener 2 monedas de 50. Pueden tener 3 monedas de 100 en la bolsa del pantalón. Entonces, es una combinación y podemos decir que 4 monedas de 25, que acepta repeticiones, pero es una combinación porque el orden no importa. Las monedas las tengo en la bolsa y entonces, ¿qué importa en qué orden están acomodadas en la bolsa? Y al final es lo mismo. Entonces, es una combinación donde sí se puede repetir. El orden importa, el orden no importa, perdón, el orden no importa y se puede repetir. Eso sería una combinación porque el orden no importa, ¿verdad? Lo voy a recalcar aquí. El orden
no importa, se puede repetir. Es un tipo de combinación. Hay otro ejemplo que nos sirve a ilustrar lo que es donde no se puede repetir. La lotería. Ejemplo. ¿Cómo funciona la lotería? Ok. Resulta que ustedes han visto un sorteo de lotería. Por ejemplo, dice 10, número 10. Oiga, no importa el orden. Ya salió el 10. Puede volver a salir el 10 en ese mismo sorteo como número ganador. Primer lugar, el 10. Segundo lugar, el 10. Se vale repetir en ese tipo de combinación. Cuando se juega la lotería, puede salir 2 veces el mismo número, puede salir 3 veces el mismo número. O sacan la bolita, no, ¿verdad? Sacan la bolita de la tómbola y ya ese número salió, ya no puede salir más, ¿verdad? Entonces en la lotería no se vale repetir, aunque el orden no importa. Puede que el primer premio salga a la mitad del sorteo y puede que salga al final, el primer premio puede salir al final o puede salir al principio. El orden eh, no importa y no se puede repetir, ¿verdad? Como en la lotería. Es lo mismo, sería igual en una combinación, sería lo mismo decir 99, 10, 5, es lo mismo. El orden no importa, pero no se vale repetirlo, ¿vieron? El orden no importa, no se puede repetir, pero son combinaciones. Igual son combinaciones, las dos. Solamente cambia el detalle que a veces puedo repetir y a veces no puedo repetir. Ok. Entonces, de repente entonces podemos encontrarnos con... Ah, bueno, la fórmula. Igual tiene dos elementos que serían n, que sería el tamaño de los elementos del arreglo. Igual, siempre n va a ser el tamaño total de los elementos del arreglo. Y R, que sería el segmento a calcular, el tamaño del segmento que es necesario calcular. Ok. Ejemplo. Tenemos 8 camisas de colores diferentes. 8 camisas de colores diferentes. Es necesario exhibirlas. Es necesario exhibirlas. Es necesario exhibirlas. Y el orden no importa. Y el orden no importa. Pero en la tienda se requiere enfatizar la venta en 4 camisas. En 4 camisas. Hagamos un supuesto que es que tienen camisas rojas, amarillas, verdes, pero de las rojas, las verdes, las amarillas, hay más cantidad que azules, moradas, y es más, o sea, ocupamos vender de las que hay más. Entonces, de esas 8 camisas queremos enfatizar la venta en 4. Entonces, me preguntan, ¿en cuántos grupos
podemos colocar esas camisas, pero solo 4 de 8. En ese ejemplo, donde ocupamos realzar de esas 8 camisas 4, que es de las que hay mayor cantidad. Entonces, nosotros tomamos la fórmula, que la hice. Ah, no, no la he narrado. Entonces, la fórmula es para calcular cuando el orden no importa. La fórmula sería así. N, función factorial, sobre R, función factorial, que multiplica a N menos R, función factorial. Esa es la fórmula. Hay que resolver para llegarle a una combinación con las características que acabo de citar. Entonces dice que esta fórmula la vamos a reemplazar por los elementos, que serían 8, que sería 4 aquí. Vamos bien. 8 menos 4. Ya casi terminamos, señores. Ya estamos terminando. Ya casi. Entonces, desarrollemos esto, bien desarrollado. Entonces dice así. Igual. Entonces aquí era igual, ¿verdad? Otra vez volvemos al 8, sí. Hay que comprar el 8. Ay, todo esto me sirve. ¿Verdad? No, hasta aquí. Y okay, así. Y aquí sería, aquí abajo sería 4 por 3 por 2 por 1, que multiplica a 8 menos 4, que sería 4, igual por 3 por 2 por 1, ¿verdad? Así quedaría esto. Y esto sería, entonces, ¿qué me multiplica? No. ¿Cómo sería aquí? ¿Cuánto era que daba? Habíamos dicho. Que era 24, ¿verdad? 24 por 24. Ustedes me corrigen porque yo a veces como que me ataranto todo. Sería 24 por 24, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Cierto. ¿Y 24 por 24 cuánto es? 576. Ok, entonces esto sería sobre este de aquí. Sobre 576, ¿verdad? Sí. Sí, déjenme nada más quitarle a esto un poquillo de esto. Y a este también. Y tenemos una división que nos arroja el siguiente resultado. ¿Quién sabe? 70. ¿Cuál? 70. 70. Gracias. Entonces podemos decir que 4 de las 8 camisas, 4 de las de las de las 8 camisas se pueden combinar de 70 maneras diferentes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Está como para hacerlo nada más. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Estas serían combinaciones. Ese ejemplo es el que les tengo. Creo que a lo largo de esta sesión los considero capacitados para resolver este problema. Había esta tarea número 2. Había un problema, pero ya lo hablamos en el foro, que era un problema que era tenía un poquillo de
complicada la interpretación, que era este. Para ver. Dice, es esta la tarea 2, sí. Dice contraseñas diferentes. Esta es la tarea 2, sí. Se pueden tener acá seguridad. Sí. Ok. Yo creo que en el foro habíamos hablado Del 2 de las contraseñas, profe, fue lo que usted de resolvió. este, ¿verdad? Este. Ah, no, perdón. Este, Sí, el ¿verdad? 2. Sí, señor. Dice, es necesario, porque era con el principio fundamental del producto. Entonces dice que cuántas contraseñas podemos obtener para una cada seguridad si la contraseña es de 3 números, ¿verdad? Que era como que era un poquillo difícil de interpretar, pero que en el foro lo conversamos ampliamente. ¿O quedan dudas todavía respecto a este tema? De por qué la respuesta se obtenía tal como se obtenía. Ustedes mandan. Estamos claros con los temas que nos ayudarían a resolver esta tarea que yo la veo que se puede hacer con bastante facilidad. Recuerden que hay unidad, hay video y ya tenemos sesión virtual. De tal manera que yo ahora que revise estoy tan seguro que solo 100 voy a poder calificar, que estoy seguro de que voy a estar muy contento cuando revise esos trabajos. Cuénteme, ¿hay dudas, hay preguntas? Yo no. Todo bien. Eso, todo bien, Cris. Lo que me costó. Todo bien. Ah, ok, excelente. Perfecto. Muchachos, si no hay preguntas, declararía por terminada esta segunda sesión virtual. Recuerden que en el foro, si cualquier cosa quedó ahí que competía seguir hablando, lo podemos continuar en el foro. Yo siempre estoy muy pendiente del foro, para mí es el corazón de la asignatura. Y tomar en cuenta, muchachos, bueno, que les agradezco el hecho de que hayan venido y tomar en cuenta que la próxima sesión virtual la tenemos el 17 de marzo, no me equivoco, Sí, el 17 es. ¿verdad? 17 de marzo, para que lo agenden, no me dejen solo, vengan a la sesión. ¿Dónde estaba eso? Aquí. Profe, usted puede subir ese archivo de Word ahí a la plataforma. Estos rayones míos, Sí, señor. y lo guardo y lo subo con mucho gusto, claro. Y voy a subir el video también. Aquí. 17, correcto, ¿verdad? Agendemos. Qué vergüenza, pero ustedes son los que mandan aquí, no yo. Entonces voy a subir estos borrones, ¿está bien? Y cualquier duda en el foro. Darle las gracias por el haber venido y tenerme tanta paciencia y a seguir trabajando, a seguir estudiando, que es el camino para el éxito. Feliz noche a todos. Buenas noches, profe. Bueno, Melvin, nos vemos. Gracias. Bueno, Alan, hasta Gracias, luego. profe. Gracias a todos, Chris. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Adrián, nos vemos. Hasta luego. Gracias por venir. Igual.